Hola, bienvenidos sean todos a la transmisión de hoy. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que podamos estar con ustedes y llegar hasta tu hogar. Mi nombre es Lupita Hernández de Chevaile y hoy tengo la bendición de compartir el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón y esperamos que sea de bendición. Así que te invito a que me acompañes en oración para iniciar en este momento. Padre, muchas gracias porque tú siempre estás al pendiente de nosotros. Tú siempre provees de las riquezas espirituales para que nosotros seamos enriquecidos con la grandeza de tu amor, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Permite que este mensaje sea claro y sea un mensaje que se pueda llevar a la práctica, que pueda traer grande bendición y edificación a la vida de nuestros hermanos y aquellos que nos van a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues hoy iniciamos una serie que se llama Las riquezas del reino. Y hablando de riquezas, ¿verdad? Hay dos clases de riquezas que nos menciona la palabra de Dios. Bueno, nos menciona muchas, pero de hoy nada más quiero hacer una diferencia de las dos riquezas. La primera riqueza que nos habla la palabra de Dios es cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que hagamos tesoros, ¿verdad?, en el cielo. Esas riquezas que no serán corrompidas por el humano, no serán desgastadas, no habrá pérdida. Nosotros como hijos de Dios nos está pidiendo que no acumulemos riquezas materiales, sino que hagamos riquezas para otros, ¿verdad? Para bendecir a otros a través de las acciones, ¿verdad? A través del amor para el prójimo. Esa es una de las riquezas, pero la riqueza de la que hoy yo te voy a hablar es de la que viene en la carta que Pablo escribiera a los Efesios, capítulo 1, versículo del 16 al 18, que dice así. Voy a leer en la versión Reina Valera. Y me llamó mucho la atención lo que Pablo dice aquí. Dice en el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí Pablo está diciendo: yo estoy orando para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es esa esperanza a la que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que somos personas que no tenemos riquezas. Dios nos ha dotado de riquezas, pero aquí Pablo, su apelación es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por causa del pecado, nuestra mente fue entenebrecida. ¿Qué quiere decir entenebrecida? Que estaba en tinieblas. No alcanzamos a ver, no alcanzamos a discernir lo espiritual. Por eso Pablo está apelando a Dios para que se nos abran los ojos de nuestro entendimiento. Pero Pablo va más allá en su oración. Él no solamente quiere que lo veamos como una herramienta, sino que veamos a Dios mismo capacitándonos para tener luz y ver ¿qué es aquello que quiere que veamos? Es como cuando es como una persona que va caminando siempre con la vista hacia abajo, no alcanza a ver. Cuando dice alumbrando, es como que levantas la vista para que puedas ver con claridad todo lo que está a tu alrededor. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 111:10,
buen entendimiento tienen cuando ponen por obra su palabra. Ese entendimiento va a venir a través cuando nosotros escudriñemos la palabra. Pero nosotros ahorita te voy a dar a saber cuáles son esas riquezas del reino. Las riquezas del reino o como hijo de Dios que tenemos es primeramente la salvación. Después la palabra del Señor, el amor, el compañerismo, el propósito, ser guiado por el Espíritu Santo, los dones, los talentos, una vida abundante. Y de la riqueza que yo te voy a hablar hoy es de la oración. Creo que hemos hablado mucho de la oración, pero hemos actuado poco. Pero dice Pablo, a mí no me cuesta ningún problema volvérselos a recordar. Y yo estuve orando y pidiéndole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo hable de tantas riquezas que tú nos has dado, Señor. ¿De qué quieres que hablemos? Y Él me dijo, habla 2 puntos acerca de la oración. Así que no tengo mucho tiempo y te voy a hablar solo 2 cosas de la oración. La oración es un deleite, como dice su palabra, que es el deleite que Él nos ha dado. Y viene en Proverbios 15:8, dice que la oración es su deleite. Lo primero que tú y yo debemos de saber es que la oración como riqueza para nuestra vida no es una liturgia, no es un compromiso de desgaste, de aburrimiento. No, es un deleite. ¿Y qué quiere decir deleite? Deleite quiere decir placer, ¿verdad? Quiere decir confianza, quiere decir descanso. Y cuando hablamos de la oración, nos referimos a un lugar lleno de gracia y de bondad de Dios. Como te repito, es un lugar placentero, pacífico, de saber que Dios tiene el control de todo. Tenemos la confianza de que Él cuida de nosotros. Quiero compartirte un testimonio que nos mandaron unos pastores de Bolivia, donde nos unimos muchos para estar orando por todos los cristianos en Ucrania. Ustedes saben que muchas personas de Ucrania ya no les fue posible salir, muchos se quedaron y a estas personas, a estos hermanos les dijeron que cuando empezaran los bombardeos corrieran a los lugares de refugio. Entonces ellos estaban muy tristes, pero empezaron a orar. Quiero decirte que allá en Ucrania se está abriendo puertas espirituales de una manera poderosa a través de ellos. Empezaron a orar, a poner su confianza en Dios, porque todo estaba en riesgo. Su vida misma estaba en riesgo, su familia, sus hijos estaban en riesgo. Entonces ellos empezaron a clamar, Señor, guárdanos de las tropas rusas que vienen a aniquilarnos, guarda nuestra vida, por favor, te lo pedimos. Y muchos empezamos a interceder y ellos empezaron a ver la oración como un deleite, como una confianza de que saber que el Señor estaba guardando sus vidas. Y recibimos el testimonio de que las tropas rusas se empezaron a desubicar. Cuando ellos empezaron a preguntar, se bajaban de sus tropas y le preguntaban a las personas que se habían perdido y no encontraban su lugar donde les habían indicado, no encontraban la zona donde les habían indicado y andaban preguntando, se habían extraviado y por ende estaban sedientos, tenían hambre y los mismos lugareños les daban de comer. Y después, cuando mandaban los bombardeos, los misiles no llegaban, los misiles se perdían, no sabían en dónde habían quedado. Pudieron ver la mano poderosa de Dios porque entendieron que la oración era un refugio para ellos, era un deleite. Una vez dijo un hombre llamado Osvaldo Chamber, dijo, debemos de orar con nuestros ojos en Dios y no en las dificultades. Qué hermoso es saber que Dios nos ha dado esta riqueza de conectarnos con Él y empezar a orar, no viendo las dificultades, sino viéndolo a Él y teniendo un descanso. En la oración, aparte del deleite, es descanso. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados. Oiga, hermano, hermana, hay mucha gente a nuestro alrededor que está cargando
problemas, circunstancias, estrés, está cargando una situación del pasado y no pueden avanzar. Pero tú y yo tenemos ese recurso maravilloso que se llama la oración y podemos descansar en el Señor cuando Él dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Yo no sé si tú estás pasando por un tiempo de desgaste mental, un desgaste espiritual. Tú y yo somos invitados de parte de nuestro Padre Celestial a que vengamos a Él y descansemos, que le entreguemos toda nuestra carga, toda nuestra lucha, para que podamos ver su amor. También su palabra nos dice: antes de cualquier cosa, mira, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas te vendrán por añadidura. Una de las cosas que yo he visto cuando he venido a la oración en busca de su rostro, y cuando yo me hinco y empiezo a decirle: Señor, tengo esta angustia, tengo esta situación, lo primero que el Señor me da, antes de ver la respuesta, lo primero que Él me da es paz. Yo creo que cada uno de nosotros podemos anhelamos experimentar paz en una circunstancia difícil, y Dios nos permite experimentar la paz. Esa es la primera añadidura, la paz, porque mientras haya paz, esta ansiedad, mientras no haya paz, hay ansiedad y no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere mostrarnos sus propósitos grandiosos. En la medida de que nos acercamos a Él, mayor será nuestra alegría, mayor será nuestro gozo. Hay otro pensamiento que dijo Charles Spurgeon, que dice: si nos amó cuando estábamos llenos de corrupción, no escuchará nuestras oraciones ahora que nos ha hecho herederos del cielo. Sabes, tú y yo somos herederos del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros tenemos temor de decirle lo que hay en nuestro corazón, esa situación, ese enojo, esa carga, esa lucha mental, esa situación en que nos sentimos contrariados con nosotros mismos y tenemos un conflicto interno, y a veces se lo decimos se lo decimos a otra persona. Oye, ¿qué crees? Que me enojé mucho. Oye, ¿qué crees? Que me lastimó. Oye, mejor venir con nuestro Padre Celestial, mejor venir con Él y decirle: papá Dios, yo me siento de esta manera, porque Él quiere, ¿sabes qué? Él quiere cambiarte, Él quiere quitar ese peso de ti. Dios es tan maravilloso, porque estas riquezas del cielo que yo te platico hoy no solamente son dadas para los hijos de Dios para un día asignado, que es el domingo. A lo mejor tú, cuando has venido aquí a la iglesia y has experimentado que alguien ore por ti, o cuando estamos todos en la presencia de Dios, dices: ay, qué bonito, pero pensar que voy a tener que salir y el día lunes voy a volver a pasar estas circunstancias. ¿Sabes qué? Ahí donde estás, porque el evangelio, las buenas nuevas del evangelio es que Dios está contigo siempre, en todo lugar, en todo momento. Con quien estés tú puedes elevar esa oración, tú puedes hacer esa oración interna y ver que Dios quiere proveerte, hermano, hermana, quiere proveerte de las riquezas. Y sabes que la oración no solamente es deleite, la oración es provisión, la oración es revelación, la oración es reposo, pero también la oración es un refugio. Y quiero comentarte lo que dice aquí la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Muchos de nosotros decimos: ¿por qué caigo? ¿Por qué estoy tan expuesto a la tentación? Bueno, aquí ya Jesucristo te lo está diciendo: tu carne es débil, en ella no puedes confiar, en ella no puedes depositar tus
tus decisiones, en ella no puedes depositar tu provisión para dar, no, porque es débil. Tú, en tu carne no puedes confiar para buscar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios a través de conectarte con Dios, a través de tu espíritu, y eso es la oración. Pero Él nos dice: orad, velad y orad para que no entremos en tentación. Entonces la oración en medio de la tentación viene a ser un refugio para nosotros. En medio del ataque del enemigo, muchos de nosotros nos perdemos en saber que tenemos un enemigo, y el enemigo es Satanás. El enemigo es el mundo, y posiblemente a veces el enemigo somos nosotros mismos, porque nosotros, en vez de echarnos porras, de decirnos: yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy coheredero de Dios, yo tengo para mí esos bienes, esas bendiciones, como dice, ¿verdad? Esa abundancia, esa fortuna, ese capital espiritual, nos sentimos miserables. Tenemos que decirnos a nosotros mismos lo que nosotros somos en el Señor, pero aquí Jesucristo dice que debemos velar y orar. Y la oración es una fortaleza, dice la Biblia en el Salmo 5, que es como un escudo alrededor nuestro. Yo no sé si tú sales sin tu escudo, yo no sé si tú sales sin tu protección. Yo quiero decirte que por eso es que tú experimentas mucha lucha, mucha contrariedad. Hay un pastor que dice, que se llama John Piper: un cristiano que no ora es como un conductor de autobuses que trata de empujar solo su autobús para sacarlo del bache, porque no ha visto que tiene un seguro que le provee una grúa para ayudarlo a su servicio. ¿Sabes una cosa? Cuando no oramos no vemos las provisiones de Dios. Cuando no oramos no tenemos esa luz en nuestros ojos. Cuando oramos se nos destapa y podemos ver la luz y podemos ver las provisiones. Hay porciones de la Biblia, historias de la Biblia, permíteme tantito, donde el siervo de Eliseo estaba contrariado porque ellos estaban viviendo en un lugar que se llamaba Dotán. Dotán se llama como un estanque, como un lugar hacia abajo. Entonces, cuando sale el siervo de Eliseo para hacer sus quehaceres, cuando él sale, él se da cuenta que arriba de él estaba el ejército filisteo. Y él dice: amo mío, le está diciendo a Eliseo: mira, todos los que vinieron a atacarnos. Eliseo, como tenía alumbrado su entendimiento, él le dijo: oh no, pobre siervo mío, él está muy angustiado, él está muy oprimido, él se siente en un pozo. Pero él se puso a orar y dijo: Señor, él no dijo que se vayan todo ese ejército, Señor. Él dijo: Señor, ábrele los ojos a mi siervo. No es que él estuviera ciego, sino que él no podía ver con sus ojos espirituales la grandeza de Dios. Y entonces, cuando él ora por su siervo y le dice: ábrele los ojos a mi siervo, dice que al instante él volteó a ver y pudo ver ángeles y los carros de caballo. El ejército celestial era mucho más que estaban con ellos. Estaba la protección de Dios alrededor. Yo no sé si tú no ves la protección de Dios. Ahora que estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de situaciones de peligro a nuestro alrededor, yo no sé si tú no estás viendo. Es que te falta ir al lugar de refugio. Esa es tu riqueza como hijo de Dios. Tienes que hacerla propia, tienes que hacerla tuya. Y Dios nos ha demandado a nosotros como hijos de Dios que nosotros mostremos al mundo esas riquezas. ¿Y cómo puedo mostrar al mundo? Te doy un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo del 14 al 16, lo voy a buscar aquí y tú lo vas a ver en la pantalla. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 16. Voy a hablar desde el 14. Dice que Salomón, un hombre
que él pidió entendimiento, pidió sabiduría, Dios le bendice y lo hace el hombre más rico que ha habido en el mundo. Y fíjense, él muestra sus riquezas y él dice en el versículo 14, el peso del oro que Salomón tenía era de renta cada año eran de 666 talentos de oro. En el versículo 16 habla de más cosas, pero yo me voy a ir brincando los versículos. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Imagínate cuánto gastó, 600 siclos de oro. Asimismo hizo 300 escudos de oro para cada uno. Y en el versículo 18, hizo también el rey un gran trono de marfil donde él se iba a sentar, el cual cubrió de oro purísimo. Si por sí el marfil es carísimo, imagínense, lo cubrió de oro. Vamos al versículo 20. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre 6 gradas de un lado y de otro, y en ningún otro reino se había hecho trono semejante. Imagínate. Y el lugar donde estaba Salomón dice que vinieron reyes y le vieron. En el versículo 1 dice, y todos los vasos de beber del reino de Salomón eran de oro, y asimismo todas las vasijas que él tenía. Versículo 23 dice, así excedía el rey Salomón el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. No había rey como tan poderoso, con tanta abundancia como el rey Salomón, y muchos vienen a verlo. Como yo te digo, la reina de Saba viene y dice, solamente escuché una parte, pero hoy vengo y compruebo, ¿verdad? Testifico de que tu reino es sobreabundante. Dice que sus palacios, sus jardines, era una cosa esplendorosa. Entonces, nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué mostrar miserias. Lo contrario de riquezas y de abundancia es miseria. Tú tienes que mostrar las riquezas del reino a donde quiera que vayas y veas un problema. Lo primero que tú tienes que decir, ¿me permites hacer una oración? Pero si tú eres una persona que no tiene mucha comunión con Dios, obviamente que no expones quién eres. Pero cuando tú tienes esa confianza, como lo hizo Eliseo, permíteme, déjame orar para que tú puedas, que Dios alumbre tus ojos y puedas ver que más están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Es eso que lo que Dios quiere que hagamos tú y yo. No solamente que las disfrutemos, sino que también las expongamos, así como el rey Salomón expuso sus riquezas. Y estamos hablando de la oración, que es nuestro refugio. Otra porción que nos habla es Primera de Pedro, acerca de qué es la oración. En la carta de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, este es un texto muy conocido, dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Muchos de los cristianos están siendo atrapados por Satanás. ¿Por qué? Porque han dejado la oración. La oración es tu refugio, la oración es tu retaguardia, la oración es quien te guarda. Cuando nos enfrentamos a situaciones y no vemos el poder de Dios, nosotros nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. Dios ha provisto para nosotros ángeles que acampen alrededor de nuestro y nos defienda a donde quiera que vayamos, en donde quiera que estamos. Señorita, hermana, si tú te sientes que estás a la deriva, estás indefensa, tú tienes que clamar, tú tienes que orar. Yo te quiero contar un testimonio acerca de una hermana que ella trabajaba en la zona industrial y lamentablemente cuando le tocaban los turnos de noche, ella la dejaba muy lejos de donde ella vivía, y dice que una vez ya quería llegar a su hogar porque se le hacía que llegar a su casa se tardaba mucho, y se le ocurrió pasar por un baldío.
En ese momento que pasa por un baldío, estaba oscuro y no se dio cuenta que había un hombre ahí. Y la tomó, la agarró por el cuello y empezó a decirle, cállate si no te golpeo. Y en ese momento la iba a violar. Entonces ella empezó a decir, perdóname Señor, pero hoy te invoco, hoy te pido que en el nombre de Jesús guardes mi vida, que no permitas que este hombre me toque. Y cuando ella empezó a orar, y dijo, Señor Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Y cuando ella empezó a decir, Espíritu Santo, ayúdame, dice que aquel hombre dijo, suéltenme, suéltenme. Ella no sabía quién estaba, ella no veía más personas. Y el hombre aquel empezó a decir, suélteme, ¿con quién venía? Suélteme, suélteme. Y era los ángeles acampando alrededor de ella y defendiendo. Ella no fue violada porque ella supo en dónde estaba su confianza, en dónde estaba Dios. Dios es nuestro ángel que nos guarda, que nos cubre. El Señor es el que nos protege. Jesucristo mismo nos pone y dice Pablo que Él nos esconde. Nuestra oración debe ser un aliento poderoso para nosotros de saber que en cualquier situación lo primero que tenemos que hacer es correr a Él, que Él sea nuestro robo y que nos esconda. Cuando tú te sientas asediado por las cosas que te están sucediendo, corre, corre y refúgiate en los brazos de Jesús. En Romanos 8:27, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Romanos 8, la carta de los Romanos que Pablo escribiera, Romanos 8:27, dice así: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sabes una cosa? Aquí está la clave. Tú no estás solo. Cuando vienes a la oración y no sabes qué decir, tienes un amigo, el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace, dice aquí, que nosotros podamos estar en armonía a la voluntad de Dios. En esta tarde yo quiero dejarte este pensamiento acerca de que tú y yo estamos sobreabundantemente de las riquezas del reino, de las riquezas de las buenas nuevas. Muchas veces se nos ha dicho, no exageremos de algo que no es, pero yo quiero decirte la palabra, lo que viene en la palabra de Dios se cumplirá. Y Él ha dicho que sus promesas se cumplirán a su tiempo. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque muchas veces yo he estado en circunstancias difíciles. Cuando yo tenía a mis hijos pequeños, yo tenía un vecino que vivía enfrente y mi esposo había tenido que salir y en las noches yo tenía que buscar la leche, el pan para ellos y esa calle siempre estaba oscura. Entonces yo corría para irme rápido y no exponerme, pero el vecino, como sabía que éramos cristianos, él se burlaba de nosotros, nos decía que estábamos locos, que éramos unos tontos y en fin, pero nosotros nunca le hacíamos caso. Pero lo que no contaba yo con esto es que él tenía una perrita y esa perrita siempre cuando yo salía la soltaba. Él no sé cómo él se daba cuenta, pero él abría el portón y la perra pues ahora sí que me correteaba, me alcanzaba a agarrar la pierna, me jaloneaba y para mí eso siempre era causa de temor. Y ya yo toleraba muchas cosas y yo yo decía dentro de mí, qué hombre tan malvado, ¿por qué hace eso? Y yo una vez, no, se me olvidó que el vecino soltaba a la perrita y una vez recordé que me iban a cerrar la tienda, corrí a la tienda y en el momento que corrí, la perrita me alcanzó, me agarró por la pierna, caí y me quitó mis zapatos y
yo en ese momento me sentí tan mal, ¿verdad?, de que no podía defenderme, pero lo que me causó más dolor fue ver la risa burlona de mi vecino. Se estaba burlando diciendo, ay, qué cristianita tan tonta, qué cristianita tan miedosa que una perrita la podía tumbar. Y la verdad, ese día me cerraron la tienda, regresé sin leche y sin pan a mi casa, y yo me puse a llorar, pero con Dios. Y me fui, me hinqué y empecé a orar y empecé a decir, Señor, yo no puedo vivir así en una calle así, yo no puedo vivir en esta colonia así, pero ¿qué puedo hacer? Ayúdame, por favor. Yo tengo mucho temor cuando salgo, y que esta perra me intimida y ahora me atacó, y este vecino, no está mi esposo, pero tú estás conmigo, tú no me vas a dejar, tú estás conmigo. Hermanos, para la gloria de Dios, en la mañana cuando yo salía a barrer mi patio, la parte de afuera, se acercó una vecina conmigo y me dijo, vecina, ¿ya supo lo que pasó? Y le dije, no había salido, vecina, ¿qué pasó? Dice, ¿se acuerda de la vecina la perrita del vecino? Le dije, sí, dice, la que ataca. Y le digo, ay, sí, ¿qué pasó? Dice, pues, ¿qué cree? Que andaba en celo, gracias, andaba en celo, y vinieron unos perros, y como muchos perros la querían, ¿verdad? Pues entre los mismos perros empezaron a atacar y todo, y en un momento la atacaron a ella y la despedazaron. Y había como dentro de en mitad de dos casas había como un lote baldío ahí. Me dijo, mírela, ahí está. La perrita estaba descuartizada, hermanos. Y yo pude ver la grandeza de Dios, y pude saber que yo siempre podía contar con Dios, que Dios no me iba a dejar avergonzada, que Dios siempre me iba a guardar, que Dios siempre me iba a cuidar, que Dios me protegía, que Él no iba a permitir que se burlaran, que Él no iba a permitir que el enemigo me estuviera intimidando a través de ese animalito. Yo le doy gloria a Dios, hermano, porque fue un testimonio poderoso para mis vecinos, y para el mismo vecino que era el que se burlaba de nosotros. Él pudo ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, yo te digo hoy, a lo mejor tú te sientes solo, a lo mejor, pero ¿por qué no has corrido al refugio? El refugio de la oración. Ve, híncate y clama al Señor. Si estás viviendo una situación que ya no puedes soportar, no lleves esa carga, entrégasela al Señor. Dios ha prometido esa riqueza, vida abundante para nosotros, porque es nuestra herencia, son nuestros bienes espirituales. Así que vamos a orar y vamos a clamar al Señor, y vamos a poner nuestra vida delante del Señor. Padre celestial, gracias te damos por todas las riquezas de tu reino. Gracias dadas a través de Jesús, porque en Romanos 8:32 dice, si yo te he dado a mi Hijo Jesucristo, lo máximo para mí, ¿cómo no te voy a dar con Él todas las cosas? Pero es necesario que te busquemos, es necesario que encontremos en la oración el deleite, es necesario que encontremos en la oración el refugio, y la oración también es provisión, la oración también es paz. La oración también abre puertas. La oración transforma, Señor, el ambiente. Por eso, Padre celestial, gracias te damos por esta riqueza. Si hay alguien de mis hermanos que por una forma no han podido orar, que quiten ese estorbo de su vida, porque a todos se nos ha dado la capacidad de ir, así como Pablo decía, para que sean alumbrados sus entendimientos y venga la luz y puedan ver las riquezas de tu reino. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos permites de poder compartir la palabra, que llegue al corazón, Señor, que lo necesita escuchar, y que se abran muchas puertas para que el mensaje de la palabra llegue, y que se levanten muchos cristianos, Señor, no orgullosos de ellos, sino orgullosos del Dios que los ha llamado
para su reino y que los ha llamado sus hijos, como dice tu palabra, y puedan mostrar las riquezas del reino de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que pudieron ver esa transmisión. Los bendecimos y esperamos que tengan un tiempo lleno, glorioso, guiados por el Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Tú me dices. Gracias a Dios por esta enseñanza tan extraordinaria que nos ha dado mi esposa. Esperamos que cada uno de nosotros seamos no solamente oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Queremos invitarlos para que este próximo viernes podamos reunirnos a través de Zoom y poder tener un tiempo de oración. Si usted tiene alguna necesidad de alguna petición, alguna necesidad de oración, pues le pedimos para que nos mande por allí en un mensajito su necesidad y podamos juntos poder tener este tiempo. Por ahí les vamos a pasar el link del Zoom para que pueda conectarse con nosotros. Todos son bienvenidos para este tiempo de oración, próximo viernes a las 8 de la noche y el próximo domingo, que tenemos nuestras 2 reuniones presenciales a las 9 de la mañana y a las 11:15 de la mañana aquí en el templo. Así que los invitamos a todos ustedes y esperamos que tengan una excelente y bendecida noche. Saludos a todos.